de la tarde recibieron el diploma que los acredita ya oficialmente como bomberos municipales, y posteriormente nos trasladamos aquí al parque en donde hicieron una demostración de la preparación que ellos habían recibido en su oportunidad, prestando el servicio, utilizando el equipo hidráulico conocido como el equipo Quijada de la Vida. Pues pudimos observar la destreza y la preparación que ellos adquirieron. Posteriormente simularon el incendio de una vivienda, también utilizaron lo que es el equipo de la motobomba. O sea, gracias a Dios hoy se incorporan a los bomberos municipales un buen grupo de jóvenes y señoritas que prácticamente van a estar prestándole el servicio a la sociedad quichelense. Realmente muy agradecido con Dios, muy agradecido con ellos también por estar prestando este servicio a la población, y sobre todo agradecerle también a la familia de cada uno de ellos, tomando en cuenta que en muchas oportunidades tuvieron que dejar por momentos a la familia con la única intención, el único objetivo de servirle a la población. Yo creo que eso es de valorar y de felicitar a los bomberos municipales por esa labor que están realizando en beneficio de la población. Ellos tienen el 100% del apoyo por parte de la municipalidad y estamos coordinando. Repito, la única intención, el único objetivo es de que ellos puedan prestarle un buen servicio a la población, y sobre todo a la población más necesitada, en donde a veces ellos tienen que caminar para poder llegar hasta donde está la vivienda, en donde la persona necesita del apoyo de los bomberos. Mire, regularmente ellos reciben una cantidad de módulos durante un término aproximadamente de 9 meses, los cuales van encaminados a que el bombero de tercera clase conozca todo lo más importante para lo que es atención primaria, prehospitalaria, incluso atención de partos, todo lo que es a nivel de hidráulica, o sea, cabullería, hidráulica en el sentido de motobombas, etcétera, etcétera. O sea, son varios módulos. Esos módulos están encaminados y están actualizados y avalados precisamente por diferentes entidades. De tal manera que son aproximadamente 12 módulos los que ellos llevan, distribuidos en todo el transcurso de los 9 meses. Sí, gracias a Dios, tenemos más de 100 estaciones a nivel nacional actualmente. Tenemos más de 3.600 bomberos municipales. Inclusive hoy venimos precisamente de Huehuetenango, donde se graduó la primera promoción. Un año de servicio de estar la estación allá, pero se graduaron 29 nuevos elementos entre hombres y mujeres que están al servicio de Huehuetenango, y hoy estamos acá con la nueva promoción de bomberos municipales departamentales de Santa Cruz, una estación muy importante, muy histórica en la población y que definitivamente pues cuenta con el apoyo de ASOBOM. Bueno, bomberos municipales departamentales se ha caracterizado por que su elemento salga muy bien preparado. Son 8 meses de preparación. Tenemos todo lo que es la bomberotecnia, importantísimo, que es química de fuego, conocimientos básicos y elementales de primeros auxilios, búsqueda y rescate. Y hoy estamos también trabajando en lo que es extinción vehicular. Estamos con los temas de incendios forestales, que es muy importante, y lógicamente pues todo lo que se trabaja en lo que son accidentes, lo que es enfermedad común y la atención prenatal en las maternidades que a diario se hacen acá. Contentos, orgulloso de los ahora ya bomberos de tercera clase. Costó, pero se logró. El esfuerzo que ellos pusieron a lo largo de 7 meses, pues ahí está reflejado. Santa Cruz de Quiché ahora cuenta con nuevos bomberos de tercera clase, bomberos profesionales, certificados a nivel nacional y también a nivel internacional, como hacían alusión los instructores. Y pues contentos, motivados para seguir adelante. Y pues a la población de Santa Cruz de Quiché decirle pues muchas gracias a todas esas personas que de una u otra manera colaboraron con nosotros y pues siempre han estado al pendiente de nosotros apoyándonos, y decirles pues de que gracias a Dios contamos con nuevos bomberos, los cuales estarán al servicio de la población cuando sean requeridos.